Pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Muy buenas noches, los saluda Salvatore Trippi Rosell, bienvenidos a esta su Casa de la Constitución. Continuando con este año y manejando unos temas importantes, ahora último en las páginas web nos han estado escribiendo y nos han dicho, oye, Salvatore, ¿qué es lo que pasa con algunos de los abogados que lamentablemente realizan la defensa, pero lo hacen dilatoriamente, entorpeciendo las funciones del juez, entorpeciendo las funciones de los fiscales, hasta muchas veces entorpeciendo la defensa de los agraviados? Ahora, la pregunta ¿es un tema de estrategia de defensa? ¿Es dable que ellos puedan salirse de la ética del abogado para poder ejercer? Bueno, para ello, en realidad, he tenido la oportunidad de invitar a un gran abogado, un amigo también, el doctor José Justiniani Fernández, quien en esta noche nos va a ayudar a un poco entender, en realidad, qué es lo que hace el abogado. O sea, cuál es la verdadera historia detrás de todos aquellos expedientes y cómo se puede desarrollar el abogado en el mundo jurídico. Buenas noches, José. Buenas noches, Salvatore, ¿cómo estás? Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy complacido y bueno, solamente justo lo que tú comentabas, y efectivamente ha habido también bastantes personas que han estado comentando y han tenido bastante digamos, se han preguntado de cómo sería esa defensa. A veces podemos ver que a veces se cometen delitos y de repente por una insuficiencia probatoria o de repente porque realmente y las personas así lo ven, no sé qué pasa, que a veces podríamos decir que se crea impunidad, hasta se podría decir que se crea impunidad efectivamente por el ejercicio de algunos abogados, y a veces podremos decir también que pues qué mal, cómo pueden defender determinado profesional, ¿no? Por ejemplo, a marcas que pueden defender a personas que son miembros de una organización criminal, que pueden defender en casos, por ejemplo, de narcotráfico, y cuando esas personas en el juicio son defendidas por estos jurisconsultos, al final uno se podría decir, bueno, esto ha quedado impune, y claro, seguramente qué habrá hecho el abogado o cómo habrá realizado su labor, seguramente. Ahora, a ver, justo estás hablando sobre el tema de a quién defiende y cómo defiende. Ahora, para entrar a detalle netamente al tema, la pregunta es, ¿cuál es la función en sí del abogado dentro de un proceso? Sea para un imputado, sea para un agraviado, sea por parte de la fiscalía, porque son abogados, y más aún tienes a un juez, que es un juez muchas veces parcial o imparcial, que debería ser imparcial, de cómo debe realizar su función. Comencemos por el abogado de un imputado. ¿Cómo debe manejar él la estrategia para poder realizar una verdadera defensa, una eficaz defensa? Así es. Bueno, en principio, en términos generales, es importante antes saber de que el abogado está para defender a su patrocinado, ¿no?
A veces hemos dicho erróneamente hasta a veces cliente, ¿no? Pero no es el término correcto porque el cliente, pues, uno no se beneficia de algo. La profesión de la abogacía es un servicio que uno hace más bien a la sociedad. De hecho, la abogacía está dentro de las ciencias de humanidades y efectivamente, en términos generales, el abogado, su labor principal es defender a su patrocinado. Defender, ya sea viendo de repente, digamos, en caso de un imputado, como tú me decías, si es que existen medios probatorios, para poder probar de repente su inocencia, o si de repente se declara culpable, de que le den una sentencia justa, porque tampoco el hecho de que yo o un profesional de derecho pueda asumir la defensa de una persona culpable, no quiere decir que esa persona carezca de la dignidad que tiene como persona para ser defendida, porque todos tenemos el derecho de defensa, que nos asiste a todos. Entonces, viendo desde esa perspectiva, el abogado, su labor es de que en ese proceso tenga que llevarse a cabo con el respeto sumo de los derechos que le asiste al imputado dentro de un sistema jurídico, de tal manera de que puedan, de alguna manera, puedan sostener ese sistema jurídico establecido para una o cual investigación. Por ello, es pues importante también, Salvatore, te puedo decir que el abogado también, para poder asumir una defensa, teniendo en cuenta la dignidad de la persona que efectivamente tiene que ser patrocinada de forma eficaz, y es por eso que posteriormente me gustaría hablar también de la defensa eficaz, ¿no? Tiene que tener pues un cierto grado de probidad, un cierto grado de especialidad, un cierto grado de preparación, de tal manera que pueda estar acorde a las necesidades que requiere su patrocinado. Por ejemplo, se da mucho los casos en los cuales una persona imputada sabe que es culpable, o sea, hay todos los elementos para poder establecer la responsabilidad penal de esta persona. Sin embargo, el abogado trata de dilatar ese proceso, trata de dilatar las etapas procesales a sabiendas que hay elementos, mientras que una verdadera defensa sería: señor, hay elementos suficientes que te van a condenar, te van a dar, por ejemplo, 20 años. Para ti es mejor decir: oye, me acojo a tal o a tal beneficio, y puedes minimizar lo que es la pena y muchas cosas más. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Los abogados no están haciendo eso, mientras que hay otros que lo único que buscan es dilatar. O sea, ¿qué opinas de eso? Sí, efectivamente, esa clase de actuaciones dilatorias, esa clase de actuación, digamos, de mala fe que podrían realizar algunos profesionales de derecho, está mal. Y efectivamente, este nuevo sistema, con el nuevo Código Procesal Penal, ha tratado más o menos de prever esta clase de casos, ¿no? Es por eso que también se ha dado la ley 30.076, que aquí la tengo, ¿no? En el que, pues, en el artículo 84 se han hecho dos modificatorias importantes, el artículo 84 y el artículo 85, que se refieren al derecho del abogado defensor, y el artículo 85, el reemplazo del abogado defensor inasistente, ¿no? En estos dos casos se puede ver efectivamente de que se sanciona pues al abogado que cause esos actos dilatorios, ¿no? Es así que en la modificación que hace se suma un párrafo más en el que se establece que el abogado defensor está prohibido de recurrir a usos o mecanismos dilatorios que entorpecen el correcto funcionamiento de la administración de justicia. ¿Qué pasa, Salvatore? En la práctica nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que a veces hay abogados, hay colegas, que a veces tienen un juicio importante, están patrocinando a uno de los imputados, tienen un juicio importante
en la cual se va a decidir un aspecto ya de suma importancia, por ejemplo, que podría ser un control de acusación o una prisión preventiva, ¿no? Discúlpame que te corte un momento, Sí. pero creo que hay un problema con el sistema de audio. Sí. Un momento, por favor. Ok. Vamos a retomar la imagen porque no creo que no se está notando bien. Para Ok. continuar, porque está muy interesante Sí. el tema, así que Así es. un momento, por favor. Nos vamos a la pausa. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, ya lo hicimos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Bueno, continuando con el programa, antes de continuar en realidad quisiera pedir disculpas por los problemas técnicos que hubieron hace un momento, así que continuando con ello, doctor. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la defensa de los abogados y cuál es la forma eficaz para realizarlo. Así que continuamos con la exposición. Sí, Salvatore, muchísimas gracias. Sí, como efectivamente estábamos viendo, ha habido situaciones en el ejercicio del derecho, en la práctica, en el que a veces algunos de nuestros colegas tienen pues audiencias importantes, como por ejemplo un control de acusación o una prisión preventiva en la que se tiene que decidir, estamos con los plazos y todo lo demás. Sin embargo, justamente para poder quebrar esa audiencia, a veces se declaran como que ya no patrocinan al imputado. Entonces el imputado aparece y llega efectivamente a la audiencia sin abogado. Y dice, no, mi abogado ya no es mi abogado, así que... Y dilatan, reprograman. Así es, se reprograma. Y todas las personas que han ido pierden el tiempo. Así es, incluso hay también incluso procuradores que van, ¿no? y un montón de personas que por ejemplo, asisten a la audiencia para poder realizarla y sin embargo se reprograma por esta, digamos, actuación a veces de mala fe, maliciosa, de nuestros colegas. Ahora, lo que yo he visto es muchas veces la estrategia que el mismo abogado le dice, pues no el patrocinado, ¿qué te parece? Yo voy y tú no vas. Y después es, tú vas, pero yo no voy.
Sí, también a veces Entonces, hay eso. la pregunta es, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿cómo uno de los sujetos procesales debería solicitar? Pues no, al juez. Se hace, normalmente, se lo solicita al juez que oficien al colegio de abogados, ¿no? Para que los puedan amonestar, no sé. Así es, efectivamente. Justamente en ese sentido va esa reforma que se hizo en la ley 30.076, y en la práctica, efectivamente, se le exige al abogado que de repente ha dejado el patrocinio del imputado, se le exige de que esté presente en esa audiencia, a pesar de que a pesar de que de repente ya haya dejado el patrocinio de Claro, esa porque persona. yo me imagino que él ha debido presentar pues un escrito indicando que ya... Así es, ¿no? efectivamente, Dejó de... pero a veces lo presentan un día antes o 2 días antes, en el que ni siquiera tiene el juez la posibilidad de poder solicitar la asistencia de un defensor público, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, ese pues es una labor dilatoria, definitivamente, ¿no? Entonces, lo que en la práctica se está haciendo, los jueces muy bien, con buen criterio lo están haciendo en este nuevo sistema penal, procesal penal, es de que se les está exigiendo a los abogados que han dejado el patrocinio, que a pesar de que hayan dejado el patrocinio, asistan a esa audiencia para poder salvaguardar los intereses del imputado, ¿no? Y si en todo caso el imputado tiene ya su nuevo abogado, entonces obviamente el abogado que anteriormente lo asistía, obviamente se retirará y ya estará asistido con el nuevo abogado. Ya, ¿no? ahora, frente a eso, también viene la pregunta, ¿por qué hay personas que si tienen capacidad económica solicitan la defensa de un abogado público, es decir, de un defensor público? ¿Se da esa figura? Así es, efectivamente también, a veces hay que reconocer que dentro del sistema de justicia, los defensores públicos en todo el desarrollo y previo también a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, pues han sido muy bien capacitados y me saco el sombrero incluso por ellos, porque son profesionales de alto conocimiento, de alta experticia, porque bueno, han estado pues capacitándose bastante, incluso desde antes de que se venga el nuevo Código Procesal Penal, e incluso ahora mismo, y se siguen capacitando, ¿no? Y sí, efectivamente, ellos son los que tienen más experiencia a veces en el ejercicio de la defensa, ¿no? Y bueno, como aspecto general, como sabrás, Salvatore, en los casos de corrupción está prohibido de que, pues, justamente por el tipo de delito que cometen y por los caudales económicos que realizan aquellos imputados que cometen estos actos de corrupción de funcionarios, no pueden ser patrocinados por un abogado de oficio o por un defensor público, salvo defensa necesaria. ¿Qué significa la defensa necesaria? Que si en todo caso, si en un momento, por ejemplo en una detención, está, digamos, desprovisto de un abogado defensor, ¿no? Y por la carencia de tiempo y todo lo demás se necesita, porque de repente el abogado no ha ido o por diversos motivos y se necesita que lo asista un abogado o un defensor público, ahí sí puede estar, pero solamente para ese caso, ¿no? Es solamente en casos de defensa necesaria, ¿no? Ahora, muchas veces también dentro de las preguntas de los televidentes establecen por qué hay abogados que llegan a una audiencia y justo en esa audiencia piden un receso para poder prepararse. O sea, ¿eso es correcto de un abogado? Así es. Efectivamente, Salvatore, definitivamente eso pues es incorrecto, ¿no? Porque, y más aún todavía en los defensores de oficio, ¿no? Hemos visto en algunos casos, ¿no? Que, como tú dices, a veces han pedido un receso de 15, 10 minutos, de 30 minutos incluso, a veces de más, para poder tomar conocimientos de los actuados, ¿no? Sin embargo, eso pues no puede ser, porque el derecho de defensa que le asiste al imputado no solamente consiste en tener al abogado patrocinante al lado de él y nada más,
¿no? Sino que consiste justamente que el abogado defienda los intereses del imputado o de la persona o de su patrocinado, defienda los intereses y por lo tanto tiene que estar pues premunido de todo el conocimiento, bagaje que supone el expediente judicial, de la situación que comporta pues a su patrocinado y también haber pues tenido contacto, haber hablado, conversado con su patrocinado. De forma contraria pues sería pues engañarle, ¿no? al patrocinado. Y sobre todo esa exhaustividad en la defensa de los casos lo tienen sobre todo los defensores públicos. Aquí tenemos, por ejemplo, y así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 8, ¿no? Cuando establece en su acápite E, en el literal E, que toda persona tiene derecho a la defensa, el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna. Si el inculpado no se defiende por sí mismo, ¿no? Se nombrará un defensor dentro del plazo de ley, ¿no? Y efectivamente ese defensor público que está proporcionando el Estado tiene que ser pues un defensor que ejerza ese derecho de defensa que tiene el imputado. Porque si no, y ha habido casos, cuánto me gustaría haber tenido estos casos, pero el otro día que estaba en Arequipa justamente uno de nuestros colegas me había contado de que en el transcurso del proceso el abogado de la defensa no había hecho ninguna tingencia, ninguna oposición, ninguna observación a las actuaciones, por ejemplo, del fiscal, ¿no? Y habían llegado hasta el control de acusación sin hacer ninguna observación. Entonces, obviamente, el juez como, director o que preserva el derecho de las partes, como que llamó la atención al abogado de la defensa y le dijo, señor, usted no va a hacer ninguna defensa porque si no hay ninguna observación, no hay ninguna oposición por su parte, entonces, ¿por qué no se presentó una terminación anticipada? Claro. ¿No? Entonces, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué de repente, no lo sé, de repente para que durante el tiempo puedan de repente recibir sus honorarios, o no lo sé, ¿no? Pero más que todo, y aparte de eso, lo que el abogado defensor en sí tiene que pensar siempre como un profesional del derecho, pues es, como tú decías al principio, salvaguardar los intereses de estos patrocinados y pues ver la estrategia más adecuada, ¿no? Porque no se trata, digamos, de dilatar o de llevar un proceso adelante si es que de repente se puede concluir con una terminación anticipada, pudiendo incluso tener beneficios, ¿no? En cuanto a la pena, en cuanto también a la reparación civil. Es más, por ejemplo, para una terminación anticipada, perfectamente se puede incluso acordar con el juez y también con la parte agraviada en cuanto a la reparación civil. ¿Con el fiscal? También, así es, y con el mismo fiscal también en cuanto a la pena, ¿no? Si es que la persona o el imputado pues acepta los cargos. De tal manera que ya no le cargamos con con más procesos, con más casos, tanto al Poder Judicial como a la Fiscalía, ¿no? Eso es lo que muchas veces no se entiende acerca del derecho, ¿no? Porque el abogado, o sea, cual fuera, si es una defensa gratuita, porque el mismo colegio de abogados normalmente lo permite así, que debes tener una defensa gratuita al año, si no me equivoco, o 2 al año, aparte que están los defensores públicos que les paga el Estado, y así sucesivamente cada uno de los abogados que trabajan en diferentes ramas del derecho, bueno, siempre van a tener un honorario, pues, ¿no? Pero el punto es que sea proporcional con el trabajo que estés realizando. Porque ¿de qué te sirve, pues, no, que te paguen $1 millón, sentido figurado, por supuesto, si no vas a hacer nada? O sea, si aquella persona, pues, que está siguiendo en un proceso, en realidad tú puedes obtener elementos de convicción suficientes para poder llegar a su absolución,
pero como tú has dicho hace un momento, el abogado de la defensa nunca se opone a nada. Entonces, eso no es una efectiva defensa. Entonces, considero que también allí se está entrando, pues, no solamente a una amonestación por parte de la judicatura en ese momento, sino también un oficio dirigido al colegio de abogados, sino yo creo que también debe ser un tema de un delito, ¿no? O sea, no sé si será así. Sí, me parece que tienes muchísima razón en ese sentido, porque podría ser hasta cuando uno no brinda un servicio adecuado, incluso se podría llamar, cuando tú le dices que vas a conseguir algo y no lo haces, entonces eso podría ser una modalidad de estafa o algo así, ¿no? Claro. Porque no solamente, digamos, uno nos respalda, o el hecho de uno tener el título de abogado, nos respalda, digamos, a poder patrocinar en respecto a diferentes ramas del derecho. Las ramas del derecho, como tú sabrás, tú también eres abogado, Salvatore, son muchísimas y cada rama es un mundo, ¿no? Es por eso que hoy en día se opta por la especialidad. Y es mejor porque, claro, uno no puede abarcar de forma eficaz. Hablamos de forma eficaz, porque de abarcar se puede abarcar de todo, ¿no? Pero hablemos de forma eficaz. Uno no puede abarcar en ese sentido pues tantas ramas del derecho que comporta pues un estudio exhaustivo incluso de las normas, más aún que ahora pues hay modificaciones en la normativa. Creo que sale a veces de forma diaria, uno tiene que estar, yo al menos estoy verificando el SPIC, el sistema que pone el Ministerio de Justicia, ¿no? Que ahí te aparecen toda la lista de normas, ¿no? Para ver si es que hay alguna modificación, ¿no? Al menos en mi caso en temas penales, ¿no? Pero bueno, hay que, pues, en el ejercicio pues, de esta labor que es tan honrosa en realidad, hay que tener y hay que observar también pues todo este bagaje, esos principios que en su momento, por ejemplo, también nos los han enseñado, incluso cuando nos hemos agremiado en el colegio de abogados. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando sobre el tema del derecho de defensa, pues, ¿no?, que tiene el imputado. Ahora, la función fiscal, porque también es abogado. O sea, hay casos muy sonados. Por ejemplo, si no me equivoco, el incidente que pasó en el aeropuerto, ¿no? Con esta señora que agredió al policía. Ahora, yo lo pongo en proporción. Si bien es cierto, se ha querido establecer pues no el principio de autoridad, que me parece correcto. Me parece muy correcto porque no se le tiene que faltar el respeto a nadie, ni con uniforme y sin uniforme. A nadie se le tiene que faltar. Ahora, si tienes a una persona con uniforme, policía, que te está llamando la atención por algo, es porque has cometido ya sea de repente una falta o algo inmoral o ya sea un delito, para irlo no dándole una jerarquía o ir incrementando el punto. Pero en este caso, ¿tú cómo valorarías o qué valor le puedes brindar al pedido que hace el fiscal? Porque al final de todo el fiscal es el que hace el pedido de la pena privativa. Así es. ¿No? Y que tiene que sustentarla ante el juez, ya el juez puede declararla fundada o no, ya, ese es un tema muy aparte, pero el pedido que hace el fiscal, o sea, tú lo ves proporcional con otros que, por ejemplo, mira, lamentablemente hay que hablarlo así, el señor fiscal que ahora último en San Juan del Lurigancho lo agarraron con 190 soles que le está pidiendo un taxista por una terminación anticipada. ¿Ya? No sé cuánto le han impuesto de pena, creo que son 6, y a la señora le han impuesto más. O sea, por eso le digo, o sea, ¿cuál es tu opinión respecto a ello? Porque, ojo, ahí también funciona el tema de proporcionalidad y de la función del abogado, porque si eres fiscal, eres tan abogado, pero tu función es diferente. Así es. ¿Pero es proporcional lo que pide? Así es.
Bueno, efectivamente, Salvatore, mira, hay que también hacer un análisis de cómo está, digamos, nuestra normativa, en ese, sobre todo en la proporcionalidad de penas que establece nuestro Código Penal. Acuérdate que nuestro Código Penal ya tiene bastantes años y de repente ahora mismo ya está desfasado. De hecho, creo que ya están pensando, ya se tiene una comisión. Se está pensando pues reformar este nuevo código, ¿no? Porque ya no se ajusta a la realidad. El Código Penal. ¿No? Así es, El Código porque Penal. efectivamente sí, hay penas, por ejemplo, que ya están desfasadas, hay penas que ni siquiera, o sea, hay que hacer una reestructuración Claro, lo que del pasa es Código que Penal. también yo lo que veo es un tema de realidad social. Así es. Lamentablemente ahora último, bueno, en los últimos años lo único que se ve que incorporan al código son temas de adecuar todas las conductas que salen en televisión. Ujú, O sea, todas así las es. conductas las están adecuando. Por ejemplo, no es que esté en contra del feminicidio, pero ya había el que mata a otro, ¿no? Así es, obviamente. No es el tema, como vuelvo a repetir, no es que esté en contra, está bien. Entonces, ya ahora, y si una mujer mata a un hombre, ¿cómo lo llamas? Los dos son homicidios. Así es. La diferencia es en qué se agrava. Habría incluso como una especie, ¿no?, de preferir a la mujer más que al varón, no lo sé, O sea, ¿no? para no herir susceptibilidades, porque muchas Obviamente. veces yo creo que hay personas que pueden estar susceptibles a ello, en realidad no tanto de discriminación normativa, Así es. porque puede ser, Sí, ¿no? podría ser, así es. En un tema de establecer pues ello, si es hombre o mujer, pero igual, entonces, pues, el tema, por ejemplo, de los conflictos, no tanto conflictos, sino de las barras bravas. Ujú, ¿ya? así es. Está el tema de disturbios. Hay un delito que dice disturbios. No, Así se es. tuvo que sacar una norma que decía acciones en un recinto deportivo. O sea, no entiendo, porque justo como estás tratando el tema de que puede Claro. haber una comisión respecto a la revisión del Código Penal, Así yo no es. entiendo. En realidad, yo creo que las personas que van a desarrollar esto tienen que ser personas que estén muy cerca a lo que son delitos de Estado. Así es. O sea, los delitos de Estado, te digo, pues no temas de disturbio, temas de sicariato, temas de crimen organizado. O sea, establecer una normativa que va a ayudar y no empeorar a la sociedad, porque en realidad el abanico que se tiene de delitos, unos útiles y otros no, pero a la hora de la jurisdicción se vuelven inútiles. Entonces, Efectivamente. ese es el gran problema, pero bueno, para no. No, sí, no, efectivamente lo que tú dices es importante porque, por ejemplo, cuando el abogado, por ejemplo, en el caso de la señora que pasó en el aeropuerto, efectivamente, ¿no? En el momento en que pues el abogado, ya sea como fiscal, ya sea como abogado patrocinante de la defensa, tiene que, en primer lugar, atenerse al sistema en que se encuentra, ¿no? El hecho de atenerse también al sistema en que se encuentra hace actual el Estado de Derecho, de alguna forma. ¿Por qué? Porque sí se está cumpliendo sus normas, ¿no? Yo creo que aquí, definitivamente, lo que hizo el Ministerio Público de repente de solicitar la prisión preventiva, también hay que considerar, Salvatore, que a veces cuando un caso judicial, o ya sea de cualquier índole, cuando lo ponen, digamos, cuando se convierte en un caso mediático, a veces, lamentablemente, a veces, de alguna forma, puede perjudicar, así es, a las personas, y definitivamente cambia incluso el razonamiento tanto del juez como los fiscales. Pues yo imagino que se ven más presionados, por más que digan Se ven presionados, efectivamente. Por más que digan que son instituciones autónomas, tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, o sea, de todas maneras lo estás presionando. Efectivamente. Ahora, sí. Sí, se sienten presionados. Es más, nosotros habíamos visto incluso hace un tiempo un caso en el que se metieron un grupo de 50 personas a la casa de un trabajador que había estado anteriormente en otro centro laboral, ¿no? Y parecería que por represalias de su jefe o
o algo así, habían entrado, destrozaron todo, ¿no? Les dieron la libertad, Pero ¿no? lo citaron. Así es. Calidad de citado. Así es, en calidad de citados, y ahí pues por la presión mediática, pues luego se apeló y todo eso, y luego volvieron a la cárcel. Claro, estos, les dieron, estos si señores, no me equivoco, primero lo citaron en la fiscalía, pero después le dieron comparecencia simple o restringida. Restringida. Apelaron, la parte agraviada apeló, Así y ya es. después se revocó, pero es bien interesante porque en realidad el Perú es un mundo de cabeza. ¿Ya? O sea, lo lamentable acá es, si tú golpeas a alguien, bueno, si tú sales a la calle, pegas, gritas, insultas, le ventas la madre a alguien, consigues lo que quieres. O sea, eso es lo que se nota. Lamentable. Sales a la calle, rompes lunas, todo, eres hincha de un equipo. Sales a la calle, bloqueas una carretera, sí, quieren agua, está bien, todo el mundo quiere agua, todo el mundo quiere luz, algunos tienen, algunos no, pero hay que trabajar para eso, hay que Así buscar es. los mecanismos para eso. Así es. Entonces, lo que justo estaba diciendo es la desproporcionalidad que existe en la justicia, ¿no? Para unos blanco, para otros negro. Entonces, Efectivamente. eso, frente a eso, la ética, ¿cómo resulta necesaria si en realidad en el Perú es desproporcionado todo? O sea, es desproporcional todo lo que se aplica. Así es, efectivamente, justo por eso estábamos viendo la necesidad de cambiar el Código Penal, porque incluso ahora con el proceso inmediato, pues consigues que una persona tenga en pocos días una sentencia, ¿no? Una sentencia condenatoria. Pero siempre y cuando pues reúna los requisitos de ley. Así es. Y lamentablemente con esta nueva normativa pues se trata de presionar a muchos fiscales para que lo puedan asumir, y lamentablemente no se puede. Efectivamente, no se puede por el escaso tiempo que se tiene para poder recabar los medios probatorios y poder solicitar, por ejemplo, una prisión preventiva o solicitar otras medidas. Por el escaso tiempo que a veces tiene el Ministerio Público, tampoco no puede ejercer bien su labor. En 24 horas, ¿qué haces? Así es, no haces nada. así Vamos a suponer, salvo por ahí que tengas la oportunidad, que en ese caso sí sirven los medios de comunicación, fotografías, ¿no? Claro, eso sí. Videos, imágenes, todo eso. Así es. O sea, en esa parte es importante. Ya medio de comunicación, no, sí, que esto, que el otro, pero ayuda también, pues. O sea, si me ayudas a criticar y criticas todos los días, claro, también ayuda. A tener Claro, bríndame la información para que estas personas que han cometido un delito, pues, tengan la pena que corresponda, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces eso es lo difícil. Bueno, ha habido casos incluso, Salvatore, en el que, en el ejercicio también de la abogacía se ve, no tiene amigos, jueces, fiscales, jueces, ¿no? Que a veces han tenido pues una solicitud por parte del Ministerio Público de una manera u de otra, y han visto a veces ellos, ¿no?, de que efectivamente sí ha existido la comisión del hecho delictivo, y existe también la responsabilidad del hecho delictivo con las personas, ¿no?, con los imputados. Sin embargo, a veces por esa labor o por el poco plazo a veces que tiene el Ministerio Público para poder presentar todos los medios probatorios necesarios, a veces le entregan al juez, ¿no?, la solicitud, no cuenta a veces con los medios probatorios, pero el juez se da cuenta por la experiencia, a veces uno se da cuenta cuando sí, efectivamente tiene responsabilidad una persona, cuando no, a veces de repente por indicios, ¿no? Pero sin embargo no colma, digamos, o a veces no cumple, digamos, esa imputación necesaria que necesita a veces el sistema para poder aceptar el requerimiento de un fiscal, y lamentablemente a veces se puede dar pues hasta sentencias absolutorias a personas que han sido pues que sí tienen responsabilidad en el hecho penal. Así es. Claro, la imputación necesaria es lo máximo, pues, no con el nuevo código, con el Código Procesal Penal. Así es, ¿no? Entonces, pero lamentablemente, pues, en determinados casos es muy difícil aplicarla, ¿no? Bueno, establecerla.
y es allí donde se cogen, pues, bueno, allí si hay un buen abogado, lo primero que hacen es una tutela de derecho, ¿no? O sea, Así lo es. primero que hacen. Así es, obviamente. Pero aquellos abogados que quieren cobrar y cobrar y cobrar y cobrar, Obviamente lo llevan dilatarán. pues hasta el final, Obviamente dilatarán, hasta así es. un sobreseimiento, piden sobreseimiento. Oye, pero con una tutela de derechos lo has podido sacar hace rato, con una excepción de naturaleza de acción, Así es, o efectivamente. con una excepción de improcedencia de acción. O sea, Hay- puedes realizar un montón de cosas. Hay profesionales, hay colegas, ¿no? En el ejercicio del derecho que a veces no hacen nada por su patrocinado, ¿no? Como también a veces Aquellos que se hacen desviven, abuso ¿no? del derecho, a veces hacen abuso del derecho y se van al otro extremo. Claro. Es el caso, por ejemplo, de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que me gustaría que lo lean, es el expediente 2620 del 2003, HC/TC, ¿no? Del TC, de un caso de un abogado que se presentó a una audiencia con una rata en una jaula y decía, soy el presidente de las ratas, Ya. ¿no? Y la trajo a la audiencia, ¿no? Y estaba obviamente frente a una sala. Claro, Entonces, obviamente, les estaba, digamos, se estaba burlando. se estaba ¿no? burlando efectivamente, ¿no? de los magistrados, ¿no? Soy el presidente de la radio. O salvo que sea una persona, pues, orate, pues, ¿no? Salvo esté, que sea una claro. persona orate. Claro. Lo más gracioso de todo esto es que en el momento en que él entró con su mascota, supuestamente, el presidente de la sala ordenó de que saquen a la mascota y lo pongan a buen recaudo, ¿no? Y frente a ello, el abogado interpuso un habeas corpus para poder recuperar a su mascota. Aquí está, es graciosísimo. Entonces, claro, obviamente luego le declararon infundado su habeas corpus, ¿no? Sin embargo, esta sentencia indica, claro, a veces cómo es que, pues, en el ejercicio también de la abogacía, pues, no se puede hacer abuso del derecho. Si bien es cierto, uno puede, pues, ejercer o hacer uso de los medios de defensa o algunos medios impugnatorios necesarios, ¿no? Cuando uno ve vulnerado algún derecho de nuestros patrocinados, ¿no? Sin embargo, pues, esta clase de actos ya, pues, se llevan a es los extremos. desproporcional, ¿no? O sea, Bueno. por su mascota. Bueno, doctor, mire, es interesante hablar sobre todo esto, o sea, porque de todas maneras las personas siempre están pendientes porque el abogado bueno, el abogado es aquella persona, pues, que en realidad te va a solucionar problemas, aunque algunos no. Algunos lo que hacen es generarte problemas. Así es. Pero eso es parte del derecho, parte de la justicia y las cosas se tienen que tomar por las riendas, por las buenas riendas, ¿no? Podría decir. efectivamente, sí. Entonces, doctor, le doy gracias por haber venido. No, Ha Salvatore. sido un gusto tenerlo aquí y hablar y compartir un poco, pues, ¿no? de los criterios que tenemos acerca de la defensa de los abogados. Y bueno, pues, ¿no? Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad para poder continuar conversando y desarrollar otros temas, porque de verdad que hay muchísimos temas por desarrollar. Los televidentes nos piden muchísimos temas, no podemos abarcar todos, lamentablemente, estamos una vez a la semana, pero trataremos de poder encontrar el punto medio para poder brindarles aquellas cosas que necesitan. Así que muchas gracias por venir, doctor. Sí, Salvatore, Para la bueno, próxima. solamente darte las gracias y bueno, pues este programa me parece que está haciendo muchísimo bien a la sociedad porque de alguna manera se brinda a la ciudadanía, digamos, a ese conocimiento que de repente no lo puede tener o no lo puede escuchar de cualquier persona, ¿no? Y acá es un espacio en el cual pueden, pues, tener un acceso a estos casos tan controvertidos a veces. Gracias, doctor. Bueno, lamentablemente el tiempo apremia y bueno, siempre es un gusto poder brindarles a ustedes, pues, un granito de arena sobre el tema del mundo del derecho. No todo es beneficio, muchas veces nosotros criticamos hasta a nuestros propios colegas porque es necesario saberlo, es necesario comprender que en este mundo existen muchas personas, que algunos pueden ir por el bien, otros por el mal, y pueden llevarnos, en el caso específico, a una buena defensa jurídica en determinados momentos. Bueno,
Sin quitarles mayor tiempo, me despido de ustedes y los espero el próximo lunes de 7 a 8 en la noche en esta su casa de la Constitución. Chao. Hola, soy Jonathan Condeso y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Ellos deciden ser padres del país, el hambre del pueblo los lleva a gobernar, pero el pobre sigue peor.